No hemos pedido para tu hijo, dijo mi hermana, dándole una cesta de pan mientras sus hijos comían filetes de 100 euros y postre. Mi padre añadió, deberías haberle traído algo. Yo solo sonreí y dije, anotado. Cuando el camarero regresó, me puse de pie y anuncié que había pasado la mayor parte de mi vida adulta limpiando los desastres de mi hermana, financieros, emocionales, incluso cuidando a sus hijos mientras ella se iba de sus escapadas de emergencia de última hora. Lo hice sin muchas gracias, siempre escuchando la misma frase de nuestros padres. Ella está pasando por mucho, como si yo no lo estuviera. La vida de Sofía siempre había sido un desastre dramático tras otro, pero de alguna manera ella siempre lograba caer suavemente porque alguien más siempre la atrapaba. Generalmente, yo y nuestros padres actúan como si fuera una criatura frágil e indefensa a la que no se le puede pedir cuentas por nada. Dejad un comentario y decidme desde dónde me escucháis y qué hora es para vosotros ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. El Club Náutico La Gran Vista se encuentra en el límite del puerto, el tipo de lugar donde las cuotas de membresía cuestan más que los coches de la mayoría de la gente y la puesta de sol parece algo por lo que tienes que pagar extra para presenciar. El aire huele a sal, agua y perfume caro, una mezcla espesa y pegajosa que siempre me aprieta la garganta. Esta noche se suponía que era una celebración. Mi padre, Cristóbal, finalmente se jubilaba después de 40 años en Derecho Corporativo, una carrera que llevaba como una armadura. Mi madre, Patricia, había estado planeando esta cena durante 6 meses, cuidando cada detalle, desde los centros de mesa florales hasta la distribución de los asientos. Y esa distribución fue la primera señal de que esta noche no era solo una celebración. Era una jerarquía. La mesa principal estaba puesta para 6 personas. Mis padres a la cabecera, naturalmente, mi hermana Sofía y su último novio a un lado, mi tío Guillermo y su esposa al otro. Y luego, a unos pocos metros, junto a la entrada de servicio y las puertas batientes de la cocina, había una pequeña mesa redonda para 2, para mí y mi hijo de 6 años, Mateo. Intenté ignorar el desaire. Intenté decirme a mí misma que era solo logística, que la mesa principal estaba llena. Pero entonces empezó a llegar la comida. Para la mesa principal, un desfile de lujo, torres de marisco goteando hielo y condensación, ostras recién abiertas, botellas de vino vintage que costaban más que mi presupuesto mensual de comestibles. Los camareros se movían con la silenciosa eficiencia de máquinas bien engrasadas, colocando platos de solomillo y colas de langosta frente a mis padres y mi hermana. Sofía, que se autodenomina influencer de estilo de vida pero que principalmente influye en que el saldo de mi cuenta bancaria disminuya, ya estaba tomando fotos, su teléfono sobre la comida, capturando el ángulo perfecto de abundancia. Y luego estaba nuestra mesa. Mateo se sentaba en silencio, con las manos entrelazadas en su regazo, observando el festín que se desarrollaba a pocos metros. Llevaba su mejor camisa, la pequeña camisa azul con botones que le encantaba porque le hacía parecer un adulto. No se había quejado cuando nos sentaron aparte. No se había quejado cuando los camareros pasaron por delante de nosotros con los aperitivos. Pero cuando los platos principales llegaron a la mesa grande y nada llegó a la nuestra, me miró, con los ojos grandes y confundidos. Mamá, susurró. Nuestra comida llega pronto. Tengo mucha hambre. Hice una señal a un camarero, forzando una sonrisa educada. Disculpe, creo que se han olvidado de nuestro pedido. Mi hijo y yo querríamos ver un menú. El camarero parecía incómodo, su mirada se dirigió hacia mi padre. Lo siento, señora. Me dijeron que el menú degustación era solo para la mesa principal. Su padre dijo que usted no estaba incluida en el recuento para el servicio de cena. Se me cayó el estómago. Miré hacia la mesa principal. Mi padre estaba cortando su bistec sin siquiera mirarnos. Mi madre se reía de algo que Sofía había dicho, su copa de vino atrapando la luz moribunda del sol. Me levanté y me acerqué a ellos. Papá, dije, manteniendo la voz baja, Mateo tiene hambre. ¿Por qué no estábamos incluidos en el pedido? Mi padre no dejó de comer. Masticó, tragó lentamente y luego finalmente me miró con ojos fríos y planos. Es un menú de precio fijo, Elena. 500 euros por persona. No creímos que fuera necesario gastar esa cantidad de dinero en un niño de 6 años que no apreciará el aceite de trufa.
Además, ya sabes, las cosas están apretadas ahora con la transición a la jubilación. Las cosas estaban apretadas. Esto de un hombre que llevaba un reloj de 15.000 euros, esto de la familia sentada en un club privado comiendo postre con hojuelas de oro. Sofía intervino entonces, con la boca llena de langosta. Solo dale un poco de pan, Elena, le encanta el pan. Cogió la cesta de pan del centro de la mesa, la cesta de pan gratis, y me la tendió. Aquí, problema resuelto. Debajo de la mesa, vi cómo su mano le deslizaba un trozo de solomillo a su pomerania Coco, que estaba sentada en un transportín de diseño a sus pies. El perro recibió bistec, mi hijo recibió pan. Me quedé allí, sosteniendo la cesta de panecillos fríos, y algo dentro de mí finalmente se rompió. Pero no fue un chasquido fuerte. No fue un grito o un llanto. Fue el sonido silencioso y aterrador de una base que se resquebraja. Miré a mi hijo, que me observaba con ojos esperanzados, esperando que su madre lo arreglara, que lo protegiera, y luego miré a mi familia. Mi hermana alimentando a un perro mejor que a su sobrino. Mis padres que veían a mi hijo no como una persona, sino como un gasto innecesario. Durante años me había tragado estas indignidades, me había dicho a mí misma que así eran ellos, que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente buena, lo suficientemente generosa, eventualmente nos amarían como amaban a Sofía. Es curioso cómo el cerebro te protege. Normaliza lo anormal hasta que olvidas cómo es lo sano. Cuando creces en un congelador, no te das cuenta de que estás temblando. Simplemente piensas que así es el clima. Piensas que el entumecimiento en tus dedos y el castañeteo de tus dientes son solo parte de estar vivo. Aprendes a ponerte capas extra, a acurrucarte sobre ti misma, a hacerte pequeña para que el frío no encuentre tanta superficie donde morder. Había pasado 29 años haciéndome pequeña. Había pasado 29 años pidiendo perdón por ocupar espacio, por tener necesidades, por existir. Me había convencido de que su crueldad era solo un tipo diferente de amor, un amor duro, un amor que exigía que me ganara el pan. Pero al ver a Mateo sosteniendo un panecillo como si fuera un premio de consolación por haber nacido, la temperatura cambió de repente. Salí del congelador y por primera vez en mi vida sentí el calor. Me estaba quemando por dentro. No era enfado. El enfado es desordenado. El enfado es ruidoso. Esto era rabia. Una rabia fría, clara, absoluta. Sonreí a mi hermana, sonreí a mi padre. Anotado, dije. Y volví a mi mesa. Me senté frente a Mateo y dejé la cesta de pan a un lado. Me miró preocupado. Mamá, ¿estás bien? Alargué la mano y le tomé la suya. Estoy más que bien, cariño. Estoy despierta. Hice una señal al camarero de nuevo. Esta vez, no saludé cortésmente. Levanté la mano con la autoridad de alguien que había terminado de pedir permiso. Cuando llegó, luciendo nervioso, no susurré. Hablé clara y en voz alta, mi voz se elevó por encima del tintineo de los cubiertos y el murmullo educado de la terraza del club náutico. Me gustaría hacer un pedido, dije. El camarero volvió a mirar a mi padre, pero chasqueé los dedos para que me prestara atención de nuevo. Mírame a mí, por favor. No vamos a pedir del menú fijo. Vamos a pedir a la carta y lo pondremos en la cuenta del socio. La cabeza de mi padre se giró. Elena, ¿qué crees que estás haciendo? Lo ignoré. Para mi hijo, dije, él tomará el chuletón de wagyu poco hecho, el corte de 400 gramos y añada la cola de langosta. Oh, y una guarnición de mac and cheese con trufa, y de postre, el soufflé de chocolate. Asegúrese de que sea el grande. El camarero se quedó inmóvil, su bolígrafo suspendido sobre su libreta, parecía aterrorizado. Mi madre jadeó. Su mano voló a sus perlas en un gesto que habría sido cómico si no fuera tan patético. Elena, ese es un bistec de 200 euros. Él tiene 6 años. Me volví hacia ella entonces. Mi voz era tranquila, conversacional, mortal. Lo sé, mamá, pero como las cosas están tan ajustadas, pensé en ayudarte. Verás, estoy cancelando el resto de vuestro servicio. Me volví hacia el camarero. Cancelen el Cabernet Vintage que pidieron para el brindis. Cancelen el reabastecimiento de la torre de marisco. Cancelen el postre para la mesa principal. De hecho, cancelen todo lo que aún no haya salido físicamente de la cocina. Mi padre se puso de pie, su rostro adquiriendo un peligroso tono púrpura. No puedes hacer eso. Esa es mi cuenta.
En realidad, papá, dije, mirándole a los ojos, es una cuenta familiar. Me añadiste como usuaria autorizada hace 3 años, cuando necesitabas que recogiera tu tintorería y te hiciera tus recados porque estabas demasiado ocupado siendo importante. Nunca me eliminaste, así que técnicamente puedo pedir lo que quiera. Y ahora mismo quiero que mi hijo coma un bistec, y quiero que tú lo veas comerlo. El silencio descendió sobre la terraza. La mesa de banqueros a nuestro lado había dejado de hablar. La pareja junto a la barandilla miraba fijamente. Mi hermana parecía haber tragado un limón. El tío Guillermo, que había estado observando tranquilamente toda la noche, tomó un sorbo de agua y ocultó una sonrisa detrás de su vaso. El camarero miró a mi padre, luego a mí, vio el acero en mi columna vertebral, vio que no era la misma hija que había entrado hacía 1 hora. Asintió una vez. Enseguida, señora. Y se dirigió a la cocina. Me volví a sentar en mi silla y desdoblé mi servilleta. Mateo me miró, con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿está enfadado el abuelo?» Le sonreí, una sonrisa real esta vez. «No importa, cariño, esta noche festejamos». Y mientras el camarero traía el chispeante bistec, colocándolo frente a mi hijo con una floritura normalmente reservada para la realeza, observé a mi familia. Se sentaron en un silencio atónito, sus propios platos de repente parecían menos apetitosos. Se estaban dando cuenta de que la dinámica había cambiado. El cajero automático estaba fuera de servicio. La alfombra de bienvenida había desarrollado púas, y la cuenta finalmente estaba a punto de cobrarse. Las consecuencias de la cena fueron exactamente lo que cabría esperar de personas que valoran las apariencias por encima de la sustancia. El viaje a casa fue silencioso, pero mi teléfono no. Vibraba contra la consola de mi coche como un insecto atrapado, zumbando con notificaciones entrantes. No lo miré. Me concentré en la carretera, en el ritmo de las farolas pasando por encima, en la suave respiración de Mateo dormido en el asiento trasero. Su barriga estaba llena de carne wagyu y chocolate, y soñaba los sueños pacíficos de un niño que sabe que está a salvo. Ojalá pudiera decir lo mismo de mí misma. Cuando finalmente llegué a mi entrada y llevé a Mateo a la cama, me senté en la encimera de mi cocina y me serví un vaso de agua del grifo. El silencio de mi casa solía sentirse solitario. Esta noche se sentía pesado, preñado de la comprensión de lo que acababa de hacer. Había humillado públicamente a mi padre. Le había arrebatado el control a mi madre. Había desafiado abiertamente la jerarquía familiar. En su mundo, estas eran ofensas capitales. Desbloqueé mi teléfono. El primer mensaje era de Sofía. «Estás psicótica. Arruinaste la noche de papá. Todo el mundo está hablando de lo loca que actuaste. Envíame 500 euros por los gastos de cancelación o le diré a todo el mundo que tuviste un ataque de nervios». El segundo era de mi madre. «No sé quién te crees que eres, pero no eres la hija que crié. Nos avergonzaste delante de todo el club. Arregla esto ahora». El tercero era de mi padre. Una simple notificación del banco. Acceso revocado. Me había eliminado de la cuenta familiar incluso antes de que los platos de postre fueran retirados. Reí. Un sonido seco y sin humor en la cocina vacía. Creían que esto era por dinero. Creían que podían castigarme cortándome el acceso a una cuenta que nunca usé para mí de todos modos. No entendían. No estaba tratando de gastar su dinero. Estaba tratando de mostrarles que había terminado de gastar el mío. Abrí mi portátil y creé una nueva hoja de cálculo. La titulé El Rescate. Durante años había sido la red de seguridad, el plan de respaldo, la inversora silenciosa en el negocio de la vida de Sofía. Mis padres me decían constantemente que la familia ayuda a la familia. Lo que querían decir era que yo ayudaba a Sofía. Sofía necesitaba un coche nuevo porque su imagen como influencer dependía de ello. Avalé el préstamo. Sofía agotó sus tarjetas de crédito en un viaje de negocios a Tulum. Transferí el saldo a mi tarjeta para salvar su puntuación de crédito. Sofía no podía pagar el alquiler porque sus contratos de marca se cayeron. Yo escribí el cheque. Empecé a escribir. Cada transacción, cada transferencia, cada préstamo que nunca se reembolsó. Noviembre de 2021. Ayuda para el alquiler. 1.200 euros. Enero de 2022. Reparación de coche. 850 euros.
Marzo de 2022, pago de emergencia de tarjeta de crédito 4.500 euros. Julio de 2022, rescate por el fallido lanzamiento de la línea de joyas, 3.000 euros. La lista se hizo interminable. Revisé mis extractos bancarios, cotejando fechas y cantidades. El total al final de la columna crecía cada vez más hasta que me miró fijamente. Una acusación de 5 cifras de mi propia estupidez. 18.5 euros. 18.5 euros. Eso era un pago inicial para una casa. Eso era un fondo universitario para Mateo. Eso era un año de libertad. Y lo había entregado pieza por pieza, comprando un asiento en una mesa donde ni siquiera me permitían comer. Entonces me di cuenta de lo que era. No era caridad, no era generosidad. Era un rescate. Había estado pagando un rescate por un rehén, el amor de mi familia, que nunca estuvo vivo para empezar. Pensé que si pagaba lo suficiente, si lo salvaba suficientes veces, si era lo suficientemente útil, finalmente me mirarían y verían a una hija, verían a una hermana. Pero no puedes comprar lo que no está en venta, y no puedes salvar a la gente que no quiere ser salvada. Solo puedes ahogarte con ellos. Volví a mirar el total, 18.500 euros. Ese dinero se había ido. Sabía que probablemente nunca lo volvería a ver. Pero podía detener la hemorragia. Podía dejar de pagar el rescate. Abrí mi correo electrónico y redacté un nuevo mensaje. Asunto: independencia financiera. Para Sofía. Con copia a mamá, papá, tío Guillermo. Con efecto inmediato, suspendo todo apoyo financiero a Sofía. El préstamo del coche que avalé deberá ser refinanciado a su nombre en un plazo de 30 días o me pondré en contacto con el prestamista para discutir opciones de eliminación, incluida la recuperación voluntaria, si se incumplen los pagos. El saldo transferido de la tarjeta de crédito debe ser pagado en su totalidad. Ya no soy la red de seguridad familiar. Si Sofía quiere vivir una vida cara, puede pagársela ella misma. No me contactéis de nuevo pidiendo dinero. Adjunté la hoja de cálculo. Adjunté los extractos bancarios. Pulsé enviar. Se sintió como cortar un cable de una bomba. Hubo un momento de silencio sin aliento y luego la explosión. Mi teléfono se iluminó al instante. Llamadas de Sofía, llamadas de mamá, llamadas de papá. No respondía ninguna. Apagué mi teléfono. Entré en la habitación de Mateo y lo observé dormir durante un minuto, su pecho subiendo y bajando al ritmo constante de la paz. Había pasado toda mi vida tratando de ser la niña buena, la fiable, la que arreglaba las cosas. Pero esta noche me di cuenta de que no puedes arreglar una casa construida sobre un sumidero. Solo puedes sacar tus muebles antes de que te trague por completo. Volví a mi habitación, me acosté en la oscuridad y, por primera vez en años, no me preocupó lo que mi familia pensara de mí. Había terminado de pagar. El rescate había terminado. Los días siguientes fueron una clase magistral de caos. Mi familia, claramente desacostumbrada a enfrentar consecuencias, se descontroló de manera espectacular. Sofía hizo un directo en Instagram llorando porque la había abandonado durante una crisis de salud mental, convenientemente omitiendo la parte en la que dejó a mi hijo sin comer. Mi madre dejó mensajes de voz que iban desde súplicas llorosas hasta frías amenazas de desheredarme. Mi padre envió correos electrónicos con tono legal exigiendo que pagara por los daños emocionales causados por mi arrebato público. No me involucré, no discutí, se lo reenvié todo al tío Guillermo. El tío Guillermo no era solo mi tío, era un juez jubilado con fama de ser justo pero implacable. Siempre había sido la oveja negra del lado de mi padre porque se negaba a jugar al juego de la escalada social. Cuando lo llamé al día siguiente de la cena, escuchó en silencio. Cuando le envié la hoja de cálculo y los correos electrónicos, me devolvió la llamada en 10 minutos. Elena, dijo, su voz grave, esto no es solo mala crianza, esto es abuso financiero y posiblemente fraude. Nos reunimos en su oficina en casa, una habitación tranquila llena de libros y el olor a papel viejo. Él revisó mis documentos con una lupa, literalmente. ¿Avalaste el préstamo del coche?, preguntó, mirando por encima de sus gafas. Sí. Papá dijo que la ayudaría a construir crédito. ¿Y la transferencia del saldo de la tarjeta de crédito? Mamá dijo que era una emergencia única. El bolso de Sofía fue robado en Tulum. El tío Guillermo resopló. Su bolso no fue robado. Vi las fotos.
Se compró uno nuevo. Me ayudó a redactar las cartas de demanda formales. Usamos papel timbrado legal. El lenguaje era preciso, desprovisto de emoción y aterradoramente claro. Exigíamos el reembolso de los 18.500 euros, dándoles 30 días antes de presentar una demanda civil. Les notificamos que me estaba retirando como cofirmante del préstamo del coche, lo que provocaría una recuperación inmediata de la deuda a menos que refinanciaran. Enviamos copias a su abogado de familia, un hombre que sospechaba que estaba tan cansado de sus payasadas como yo. Pero el verdadero trabajo, el trabajo que me mantenía despierta por la noche, era la auditoría. Necesitaba separar mi vida de la suya por completo. Revisé cada cuenta, cada suscripción, cada contraseña compartida. Lo cambié todo. Solicité mis informes de crédito, congelé mi crédito. Estaba construyendo una fortaleza alrededor de Mateo y de mí misma. Fue durante esta excavación cuando encontré la clave. Estaba revisando una caja de papeles viejos que mi padre había guardado en mi garaje hace años para su custodia. Siempre había usado mi casa como una unidad de almacenamiento extra para sus tendencias acumuladoras. La mayor parte era basura, viejas declaraciones de impuestos, garantías vencidas. Pero al fondo de una caja etiquetada Hogar 2005 hasta 2010 encontré un libro negro. Parecía un libro de contabilidad estándar. Lo abrí esperando encontrar gastos comerciales. En cambio, encontré mi nombre. Elena, aparatos de ortodoncia, 4.500 euros. Elena, clases de piano, 1.200 euros. Elena, vestido de fiesta, 300 euros. Elena, matrícula universitaria, semestre 1, 12.000 euros. Cada gasto, cada dólar gastado en mí desde la infancia, estaba listado bajo una columna titulada Deuda dividida por pagar. Pasé las páginas. Me temblaban las manos. Se remontaba años. Elena, deducible médico por brazo roto, 500 euros. Elena, excursión escolar, 40 euros. Me dirigí a la sección etiquetada Sofía. Inversión Academia de Baile de Sofía. Regalo portfolio de modelaje de Sofía. Regalo coche de Sofía. Viaje a Europa de Sofía. Enriquecimiento cultural. No había columna de deuda para Sofía, solo había inversión y regalo. Me senté en el frío suelo de cemento de mi garaje, con el libro pesado en mi regazo. No era solo que la favorecieran a ella, era que habían monetizado mi existencia. Me habían visto como una carga financiera desde el momento en que nací, una deuda a cobrar, mientras que Sofía era un activo a cultivar. La transaccionalidad de su amor no era un sentimiento que yo tuviera, era una política que habían escrito con tinta. Hice fotos de cada página. Luego llevé el libro al tío Guillermo. Cuando lo vio, no dijo ni una palabra. Simplemente cerró el libro, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Cristóbal siempre fue un contable, dijo suavemente. Pero esto es patológico. ¿Puedo usarlo?, pregunté. Oh sí, dijo, con un brillo oscuro en los ojos. Podemos usarlo, pero no en los tribunales. En los tribunales, esto es solo triste. En el tribunal de la opinión pública, en el tribunal de la reputación familiar, esto es una bomba nuclear. No tuvimos que esperar mucho para usarlo. 3 días después, mis padres se presentaron en mi puerta. Era un sábado por la mañana. Mateo estaba viendo dibujos animados. Vi su coche aparcar, el impecable Mercedes de mi padre, y sentí una oleada de pánico antiguo. Pero entonces recordé el libro. Recordé la hoja de cálculo del rescate. Recordé la apuesta. Abrí la puerta pero bloqueé la entrada. ¿Qué queréis? Mi madre parecía desaliñada. Su cabello no estaba perfectamente peinado. Mi padre parecía enfadado, pero debajo del enfado vi miedo. Necesitamos hablar, Elena. Mi padre dijo, esta tontería legal tiene que parar. Estás destrozando a esta familia. Solo estoy cuadrando las cuentas. Jique, papá, dije. ¿No es eso lo que me enseñaste? Responsabilidad financiera. Necesitamos que firmes un documento, dijo mi madre, yendo al grano. El banco necesita una cofirma para la refinanciación de la casa. Estamos reestructurando. ¿Reestructuración? Eso era un código para estamos en bancarrota. Necesitaban mi puntuación de crédito. Necesitaban mi verificación de ingresos. Necesitaban que el cajero automático escupiera un último recibo. No odie. Elena, sé razonable.
espetó mi padre. Es solo una firma. No te cuesta nada. Me cuesta mi futuro, dije. Y he terminado de pagar el vuestro. Alargué la mano hacia la mesa de la entrada, donde había dejado una fotocopia del libro de contabilidad. Se lo mostré. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, cogiéndolo. Miró la página. Vi el reconocimiento en sus ojos. Vi el momento en que se dio cuenta de lo que había encontrado. Mi padre miró por encima de su hombro y palideció. Encontré vuestra contabilidad, papá, dije, muy detallada. Veo que me cobraste intereses por mis aparatos de ortodoncia. Eso es impresionante, eso. Eso fue solo para llevar un registro, tartamudeó. Nunca tuve la intención de cobrar. Lo interrumpí. Llevas 29 años cobrando. Has estado cobrando mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi autoestima. Me has estado desangrando para regar el jardín de Sofía. Pues bien, la deuda está saldada. Señalé la entrada. Envié copias al tío Guillermo, a la tía Sara y a los primos. Todo el mundo sabe que el libro de contabilidad es de dominio público ahora. No lo harías, susurró mi madre. Ya lo hice, dije. Fuera de mi propiedad y no volváis hasta que tengáis un cheque de 18.500 euros. Me miraron. Por primera vez en mi vida, no los vi como gigantes, ni como figuras de autoridad, sino como personas pequeñas y tristes que habían construido sus vidas sobre una base de mentiras. Se dieron la vuelta y regresaron a su coche. Parecían viejos, parecían derrotados. Cerré la puerta. Puse el cerrojo. Apoyé la frente en la fría madera y escuché el sonido de su motor desvanecerse. Mateo entró en el pasillo sosteniendo su tigre de peluche favorito. Mamá, ¿quién era? Me di la vuelta y lo cogí en brazos, abrazándolo fuerte. Nadie, cariño. Solo algunas personas que solían conocernos. ¿Van a volver? No, dije, no lo harán. La repercusión fue silenciosa, pero absoluta. El teléfono escacharrado familiar hizo su trabajo. El libro de contabilidad fue el último clavo en el ataúd. Familiares que habían estado indecisos, que me habían instado a hacer las paces, vieron la prueba en blanco y negro de la crueldad de mis padres y se quedaron en silencio. Mis padres quedaron aislados. Sofía, sin su fuente de financiación, tuvo que vender su coche y mudarse a un apartamento más pequeño. Me bloqueó en redes sociales, lo que fue el mayor regalo que pudo haberme dado. Recuperé mi dinero, no todo, pero lo suficiente. El tío Guillermo me ayudó a negociar un acuerdo en el que me pagaron una suma global para evitar una demanda. No fueron los 18.500 euros completos, pero fueron 12.000 euros. Cogí ese cheque y no lo gasté. No me compré un coche nuevo. No me fui de viaje. Abrí una cuenta de inversión a nombre de Mateo. La llamé el Fondo de Libertad. Cada mes, el dinero que solía ir a Sofía, los préstamos, los rescates, los pagos de culpa, lo ingresaba en esa cuenta. Observé cómo el número crecía. No era solo dinero, era una promesa de que mi hijo nunca tendría que comprar su entrada a su propia familia. Una promesa de que nunca tendría que pagar un rescate por amor. Una noche, me senté en el porche trasero, observando a Mateo jugar en el jardín. Estaba persiguiendo luciérnagas, su risa resonaba en el crepúsculo. El aire era fresco y dulce. Pensé en la venganza. La gente siempre dice que la venganza es un plato que se sirve frío, pero se equivocan. La venganza no se trata de servirle nada a nadie, se trata de negarse a comer el veneno que te sirvieron. Se trata de construir tu propia mesa. Miré a mi hijo corriendo libre por la hierba y supe que había ganado. No porque ellos fueran miserables, sino porque nosotros éramos felices. Sorbeteé mi té. Escuché el silencio donde antes estaban sus demandas. Y por primera vez en 29 años no estaba temblando. El rescate había sido pagado. El rehén estaba libre. Y el futuro era completamente nuestro. Si alguna vez has tenido que comprar tu propia tranquilidad, comparte esta historia. Nunca sabes quién necesita escuchar que irse es una opción.